Es el momento para conectarse, Andrea. Muchas preguntas nos han llegado sobre el pago de la prima a mitad de año. Así que Paola Herrera se puso a hacer la tarea y se puso a averiguarlo todo y nos lo va a explicar sencillamente en el tablero. Es una duda de qué va a pasar. Han estado un poco confundidos si finalmente las empresas lo tienen que hacer, si el gobierno da posibilidad de plazos. ¿Qué va a pasar con su prima, con ese alivio económico que llega por esta época del año? Pues conéctense ya, ustedes buscan en Facebook W Radio Colombia y aparte de eso, pues verán los dibujos de la redacción de Sigla W en el pulso de Paola Herrera. Los dibujos. Sí, sí, sí. Eh, lo primero y más importante que hay que decir, Juan Pablo, Andrea, oyentes, Mauricio también, es que el pago de la prima es obligatorio. Recordemos, lo ha dicho muchas veces el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, es un compromiso que tienen todas las empresas con sus empleados, pues con los que tienen el tipo de contrato para hacer el pago de la prima de servicios, que corresponde, recordemos, a 15 días de trabajo por cada semestre trabajado, 15 días, y digamos que se puede hacer a plazos o se puede hacer en un pago completo ahora en junio, pero de que debe hacerse, debe hacerse. Así que conéctese ya mismo con nuestro Facebook Live, búsquenos como W Radio Colombia, porque Paola nos va a explicar sencillamente cómo es este pago de la prima de mitad de año, que estamos en el mes de pago de prima, a cuotas. Paola, Sí. adelante. Pues es que son varios temas, ¿no, Juan Pablo? Lo primero es la posibilidad que abrió el gobierno para hacer el pago a cuotas. Ese es el que le voy a explicar primero. Luego le voy a explicar el tema del subsidio a la prima, porque el gobierno también ha tomado una medida y es igual que el Listo. tema de subsidiar la nómina, va a subsidiar la prima para aquellos trabajadores que ganen hasta 1 millón de pesos. Y lo último que les voy a explicar es el pago de la prima a las empleadas domésticas, a los empleados domésticos, Buenísimo. porque también es una obligación desde 2016, esto es una ley, pero a muchas personas se le olvida porque les pagan a ellas diario, van una sola vez a la semana y creen que no tienen entonces que hacer este Entonces, pago, pero yo les voy a enseñar cómo lo deben calcular y además a recordarles que lo deben hacer, ¿no? entonces arrancamos con pago por cuotas, de la Sí. prima a cuotas. Sí, ¿Cómo es, Paola? en el decreto que ha sacado el gobierno nacional ha pues establecido la posibilidad de que se pague una prima o que se pague la prima a cuotas. Esto es un común acuerdo, tiene que haber un común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Si no está de acuerdo el trabajador, el empleador no puede hacer el pago a cuotas. Esto es un común acuerdo y eso es muy importante. Pero además es muy importante también tener en cuenta que la forma de pago usted la puede dividir en 3 plazos o en 3 cuotas. Esto desde junio hasta el mes de diciembre, pero ojo, antes, Juan Pablo, del 20 de En diciembre. diciembre se supone que hay otra prima, ¿no? En diciembre hay otra prima, pero usted puede dividir esta prima de junio en 3 pagos entre junio y diciembre, siempre y cuando ese último pago sea antes del 20 de diciembre de este año, que seguramente ya es cuando tendrá que pagar entonces la prima, la segunda prima del año, que es la prima que se paga en diciembre. Entonces, bueno, de esto no hay nada más que decir. Lo más importante, como un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, y la forma de pago en 3 plazos. Ya usted puede escoger el mes entre junio y diciembre, pero antes del 20 de diciembre Eso, de 2020. Paola, ¿eso tiene que quedar escrito en algún lado ese acuerdo o puede ser un acuerdo verbal? Puede ser un acuerdo verbal, Juan Pablo, no hay necesidad de escribirlo, pero pues igual siempre es mejor tener claro todo y escribirlo y firmar y que quede muy claro que el trabajador aceptó y que el empleador sabe o ya Mire, estableció cuáles son los meses en los que va a pagar esos 3 pagos. aquí le leo dos comentarios que llegan. Nati Rangel Valle escribe en el Facebook Live: la empresa debe comunicarse con el empleado para, para llegar al común acuerdo, y se lo Sí. complemento con este de Adriana Patricia Herrera. ¿Qué pasa si la empresa toma la decisión de pagar a plazos sin el consentimiento de los empleados? No, definitivamente, como decimos, es un común acuerdo, por eso el gobierno estableció esta posibilidad, pero tiene que ser un común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. Lo que pasa es que, pues, es preferible, Juan Pablo, que le paguen en 3 cuotas a usted la prima a que se la aplacen toda hasta el mes de diciembre, ¿no? Entonces,
sí es importante que haya un acuerdo previo entre las partes, y si no lo hay, pues entonces el empleador tiene que pagar la prima antes del 30 de julio, como está establecido en la ley actualmente, si los trabajadores no aceptan. Pasemos a la segunda parte. No, devuélvase porque me hace falta lo más importante. Andrea, ¿se identificó en el tablero de Paola? Sí, pero claro, yo estoy viendo acá, entonces según lo que veo, yo tengo un sombrero mexicano. Sí, porque es una fijación de Paola, los sombreros mexicanos. Sí. Claro que tengo carita triste. Sí, mientras que Vanessa está feliz. ¿Por qué no me han pagado la prima? Porque no me han pagado la prima. Me preocupa más la cara de Mauricio, ¿no? Porque es una cara china. Yo también tengo cara triste, Andrea. Sí. Y aquí está Vanessa, que pues Juan Pablo le puso el pelo rojo. Eso sí fue Juan Pablo. No, Vanessa es pelo y rojo. Carlos, nuestro pasante, que ya está muy mechudo por la cuarentena, entonces está crespito. ¿Y quién es Andrea? Juan Pablo, ¿no? Sí. Pues sí. Si esa es la barba, está bien. Empleador. Si eso es un tapabocas, Paola, mejore su dibujo de tapabocas. Es un tapabocas. Sí. Además, mire, el empleador tiene tapabocas y los trabajadores no. Bueno, pasemos a la siguiente página, Paola. Entonces, pago de subsidio a la prima. ¿Cómo funciona esto? Atento, empleadores, por favor, escuchen bien, atento. ¿Cómo va a ser el pago de la prima con subsidio? Bueno, el subsidio funciona tal cual como el subsidio a la nómina. Es importante señalar acá que el subsidio a la nómina, recordemos que el gobierno lo estableció para mayo, junio y julio, pero al ver que, digamos, muchas empresas como que no tenían el conocimiento o no lograron hacer el trámite y demás, y solamente 99,000 lograron aplicar a este beneficio, pues se amplió hasta agosto, y además teniendo en cuenta que también la situación de emergencia pues todavía no para. Exacto, y por eso se amplió hasta el mes de agosto. El subsidio a la prima sí va a ser solamente una vez, un pago, y va a funcionar muy similar al subsidio a la nómina, que también ya les habíamos explicado muy claramente a quién sigue la W. ¿A quiénes, Juan Pablo? A las empresas, a las personas naturales o a los consorcios, esas uniones temporales que recordemos son uniones de varias empresas. ¿Qué requisitos debe tener una empresa si quiere que el gobierno le subsidie el pago de la prima de servicios para sus trabajadores? Ser creada antes del 1 de enero de 2020, tener un registro mercantil, esto es en las cámaras de comercio de cada una de sus ciudades o sus regiones, pero además debe demostrar una disminución del 20% de sus ingresos. Recordemos que se calcula la disminución igual que como en el subsidio a la nómina, se compara con el mismo mes de el año pasado, y si no estaba creada en el mismo mes del año pasado, entonces se compara con los meses de enero y febrero, el promedio de enero y febrero de este año. Esto es tal cual como el subsidio a la nómina. Y también es importante tener algún instrumento de depósito en una entidad financiera, que es decir, una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, porque es por ahí por donde el gobierno le va a hacer o le va a entregar este subsidio. ¿Cuánto va a ser ese subsidio? 220,000 pesos por cada trabajador que logre demostrar la empresa que está inscrito en la planilla de seguridad social, que es la planilla PELA. Importante, el subsidio entonces no es de la totalidad del pago de la prima, es una fracción. Es una fracción, son 220,000 pesos para las personas o los trabajadores que ganen hasta un salario de 1,000,000 de pesos. O sea, por cada mínimo. Trabajador, no, hasta 1,000,000. Un poquito más del mínimo. Un poquito más del mínimo, por cada trabajador, 220,000 pesos. Dígame, Mauricio. Esas empresas que reciban esos subsidios del porcentaje o los 220,000 que usted hace mención, ¿se deben pagar de inmediato o también lo pueden diferir a 3 cuotas a diciembre, como se plantea el pago de primas? Este es un subsidio que entrega el gobierno a la empresa para que la empresa pueda pagar el resto de la prima, ¿no? El total de la prima para un trabajador que gana 1,000,000 de pesos. Entonces, estos 220 se los entrega de una, el gobierno apenas el empresario pase los papeles, el gobierno les hace el giro, bueno, 5 días hábiles después ya les voy a explicar los tiempos y demás, pero entonces ya si el trabajador llegó a un acuerdo previo con el empleado, si el empleador llegó a un acuerdo previo con el trabajador, entonces digamos que puede utilizar este subsidio y el resto de la prima pagárselo en otras 2 cuotas, ¿sí? Okay. Pero digamos que este subsidio es un subsidio que entrega el gobierno nacional. Ojo, Paola, porque aquí llega pregunta de Victoria E. Carvajal Martínez por el Facebook Live. ¿Qué pasa con los trabajadores que ganan más de 1,000,000 de pesos? ¿No hay subsidio?
No hay subsidio, Juan Pablo. En esta oportunidad el gobierno va a entregar o va a beneficiar a aquellos trabajadores que ganen hasta 1.000.000 de pesos con un subsidio de 220.000. Como igual que como se hacía para pedir el subsidio a la nómina. Todos aquellos empresarios que ya hicieron sus papeles para el subsidio a la nómina, pues ya saben cómo es y lo pueden hacer igualmente. Entonces tienen que acercarse a un banco, el empresario pedir la solicitud, que es un formulario que el banco donde usted tenga su cuenta de ahorros o su cuenta de corriente, pues usted pide su solicitud y entrega además un certificado en el que demuestre la disminución de sus ingresos y el número de primas que va a pagar. Este número de primas es correspondiente al número de trabajadores que usted tenga en la planilla pila. ¿Cuándo? Tiene que pasar los papeles hasta el 30 de junio de este mes y de ahí en adelante hay 5 días hábiles, Juan Pablo, para recibir el giro por parte del gobierno. Las personas se preguntan, ¿qué planilla tengo que presentar? O los empresarios, mejor, ¿qué planilla tengo que presentar? Tiene que presentar la planilla del mes de junio y ahí se va a verificar que tengan los mismos trabajadores de los meses de abril y de mayo. Pero ojo, y esto es importante, si los trabajadores tienen el contrato suspendido, también les va a aplicar el pago de este subsidio, porque usted recuerde que el pago de la prima es con relación a los últimos 6 meses trabajados. Entonces, si el contrato está suspendido, también va a poder entonces acceder a este beneficio. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto o si rápidamente pasamos entonces al tema de la prima para empleadas domésticas. Silencio en el auditorio, así que adelante, vamos. Yo tengo... Ojo, Andrea, vamos. Bueno, una que pide un poquito más de explicación, dice Nora Elsa Toquica. Paola, ¿qué pasa si, no se está teniendo en cuenta que la empresa le solicitó licencia no remunerada? Hay que aclarar entonces que esto corresponde a los 6 meses anteriores, por lo tanto tendría derecho. Sí, exacto, lo que le estamos explicando es que si tiene el contrato suspendido o licencia no remunerada, Eso igual tiene que quedar claro, exacto. la prima se paga con relación a los últimos 6 meses trabajados. Entonces esos trabajadores también estarían beneficiados de este subsidio de 220.000 pesos, Andrea. Listo. Perfecto. Paola, siguiente, ¿cómo es el pago de las primas para el trabajo doméstico? Bueno, aquí... Está en blanco. Está en blanco. No, es que, bueno... Cuando usted paga por días, por ejemplo, usted le paga a la señora o al señor que va a ayudarle a su casa, le paga 40.000 pesos diarios, ¿cierto? Por día. Digamos que usted la llama solamente o lo llama solamente una vez por semana. Eso quiere decir que va 4 veces al mes, ¿cierto? 4 veces por mes. A esto es importante, Juan Pablo, sumarle 3.428 pesos que corresponde, esto es un más, que corresponde al tema del transporte. 40.000 pesos es lo que usted le paga normalmente, pero para calcular la prima tiene que sumarle 3.428. Eso le da un total de 43.428 pesos. Como va una sola vez a la semana, esto es un ejemplo, ¿no? No es que todo el mundo le pague 40.000 pesos a la persona, estamos exponiendo un ejemplo. Como va 4 veces al mes, es decir, una vez por semana, eso significa que usted le paga a esa persona un total de 173.000 pesos, aproximadamente. Sí, total mes. Al mes. Como decíamos que la prima equivale a medio salario o a 15 días, para ser un poco más técnica y más precisa, 15 días por cada 6 meses laborados, eso significa que usted le tiene que pagar a la persona que le ayuda en su casa un total de 86.000 pesos de prima, 86.000 pesos de prima. Y ese pago sí se tiene que hacer, pues. Este pago es obligatorio, como les decía, desde el año 2016 está establecido en una ley del gobierno nacional que a todas las personas que trabajen en las tareas domésticas, así se les pague o así vayan ellos por horas o por días, hay que pagarles esta prima y esta es la forma más fácil de calcularla. Seguramente a usted después se le va a olvidar en estos días. Bueno, lo otro es que tiene hasta el 30 de junio para hacer este pago, ¿no? El 30 de junio es el último plazo para hacer este pago. Si se le olvida cómo hacerlo, pues vuelve y mira el video en la página de la W o en el Facebook de la W y ahí le vamos a recordar o se va a acordar entonces cómo hacer el cálculo. Coja lo que usted paga semanalmente o diario, por día, lo multiplica por el número de días que va al mes
su trabajador o trabajadora doméstica, tiene que sumarle lo del subsidio de transporte y eso lo divide por 2, ¿correcto? Sí. Juan Pablo, y sobre el pago, rápidamente sobre el pago a plazos de la prima, nos aclaran aquí del Ministerio de Trabajo y es muy importante que este beneficio aplica para aquellas empresas que tengan dificultades económicas. Una empresa a la que no le haya tocado pasar por esta crisis, aunque pues muchas son las afectadas, pero una empresa que haya continuado con su ritmo normal y demás, debe pagar la prima como es, cuando es, en la fecha que es y completa. Es decir, no sé, se me viene a la cabeza, Tapabocas de Colombia, que le debe estar yendo muy bien. Ellos deben pagar la prima ya, ¿no? Sí. Tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. El plazo, lo que dice la ley es que hasta el 30 de junio es el plazo de pagar la prima. Entonces, si le fue muy bien a su empresa, pues pague la prima. ¿Para qué la va a aplazar en tres cuotas? Pues no sé, es que Andrea, no se me ocurren muchas empresas más que puedan estar teniendo un buen momento, pero Tapabocas de Colombia. El alcohol, las de comidas, el antibacterial. Las de comidas, algunas, por ejemplo, o los almacenes de cadena que siguieron funcionando. Bueno, sí, señora, el retail. No sé, los que tengan este tipo de contratos y les fue bien, es importante que paguen. Entonces, pero es importante, no lo deben hacer. Sí, diga. Eso quiero hacer énfasis, porque Paula lo ha explicado bien en todas las situaciones, pero sigo viendo algunos comentarios que dicen, pero si tal situación ocurre, no, es una obligación, solamente que de acuerdo a esta coyuntura el gobierno ha establecido ciertos plazos, pero siempre se debe tener una negociación con el trabajador. Si no están de acuerdo, pues tienen que pagarlo inmediatamente. Si sí aceptan los plazos, ya es otra cosa, pero es un derecho que no pueden renunciar a él. Exacto, Andrea. Lo que decíamos inicialmente, Paula, tiene que haber un acuerdo previo, es una decisión que se toma en común acuerdo entre las partes, y si el trabajador no está de acuerdo en que le paguen a 3 cuotas, pues al empleador le toca sacar la plática y pagar. Paola, ¿y si alguien incumple, hay sanciones? Claro. Así se llega a un acuerdo de las 3 cuotas y se incumplió en la última, ¿hay sanciones? Claro que sí. El Ministerio de Trabajo está muy pendiente, está haciéndole seguimiento a todas las empresas, y obviamente un trabajador tiene la posibilidad de denunciar ante esta entidad, que es la que protege a los trabajadores, pues los incumplimientos por parte de sus empresas, no solamente en este tipo de pagos, sino en cualquier otro tipo de incumplimientos que tengan que ver con el tema laboral. Perfecto. Paola, muchas gracias. Recuerde que este video educativo, instructivo, queda en YouTube, también en el Facebook de la W Radio Colombia. Así que hacemos una pausa, sigue la W, y al regresar, ¿quiénes están haciendo bien la tarea? Porque sí, aquí en este programa, ¿cuántas veces nos han dicho, Andrea, que nosotros solamente hablamos de cosas malas, que llegamos el país de pesimismo, en fin, que nosotros somos lo peor? Pues no, pues digamos que lo que hacemos es también ser un puente, ¿no? Entre tantas denuncias, preguntas que existen, pero también vale la pena mostrar esos colegios que sí están dando beneficios a los padres de familia en esta época financieramente tan difícil. Exacto, ver los que están haciendo la tarea, los que se están poniendo la manito en el corazón y ayudan. Ya volvemos, sigue la W.